Isaías capítulo 40 comienza la segunda parte de la profecía de Isaías. Capítulo 40 cambia el tema, aunque es el mismo tema, pero la forma de entregar el mensaje de Dios cambia, comenzando una serie de himnos al siervo de Jehová, el siervo fiel, aunque cuando el Señor nos presenta el siervo en capítulo 41, el siervo es Israel. Israel no fue fiel a Jehová. Y todo el mensaje que hemos visto en la primera parte tiene que ver con el fracaso de Israel y de Judá delante de Jehová y la necesidad de castigar a ellos. Y Dios, en los días de Isaías, había levantado el ejército de los asirios para entrar en Israel en el norte primero, llevarles a ellos cautivos y después otro rey de Asiria entró al sur en los días de Ezequías, el rey de Judá, en los días de Isaías, y venció todas las ciudades fortificadas, llegando hasta Jerusalén. Y terminamos la primera parte de Isaías con la historia en la cual Jehová dio libertad a Judá. Dios mató el ejército de Sennacherib. 120,000 soldados perecieron y el rey volvió a su tierra con las manos vacías. Entonces, el punto es, Israel fue bastante castigado y también Judá, aunque Judá sobrevivió otros 100 años más. Y después Dios castigó a Judá usando los ejércitos de Babilonia, también de la región un poco más abajo, en el sistema de ríos allá abajo de Asiria, la tierra de Babilonia, en la parte de la boca de los ríos. Ellos subieron, estos ríos pasaron desde el norte y entraron y también vencieron a toda la tierra de Israel, de Judá, llevándoles a ellos cautivos por otros 70 años. Esto sería el futuro. Isaías nos da profecía acerca de Asiria y el fin de ellos, cuando Dios hubiera terminado de usarle a Asiria como la vara de corrección, la vara de castigo, y después vemos la profecía hablando del fin de Babilonia, que sería otro imperio después que iba a castigar a Judá. Así termina el capítulo 39 de Isaías, con esta promesa, esta profecía que Dios dio a Ezequías, que no pasaría en los días de él, pero en otros descendientes de Ezequías. El tema entonces es el tema de consolación. Comienza capítulo 40 con la palabra, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y la consolación sería de que Dios había castigado por completo a su pueblo y después podían ellos anticipar la esperanza de regresar de su tierra de cautiverio, volver a su tierra, disfrutar de nuevo la gracia de Jehová. En este tema, con esta plataforma,
el mensaje del Salvador de todo el mundo sale. La salvación de Israel llega a ser la salvación de todo pecador entre todas las naciones de la tierra, cumpliendo la promesa que Dios dio a Abraham en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el capítulo 12. Dios, por medio de la descendencia de Abraham, iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra iban a recibir bendición por medio de eso. Isaías nos explica un poco más del plan de Dios y cómo lo iba a hacer con los himnos del siervo. Esta serie de himnos más y más desarrolla el concepto de que Israel, el siervo de Dios, aunque fracasó Israel, sería o habría otro siervo, pero siervo fiel, pero un solo hombre renueva la promesa acerca del Mesías, el ungido, el descendiente de David. Entonces ya tenemos esto en capítulo 9 y capítulo 11 de Isaías. Capítulo 11:1 habla de esta descendencia de Isaí. Pero aquí el concepto es de verlo desde el punto de vista de Dios. Este siervo, ¿cómo sería él? Entonces, desde ahora hasta capítulo 53, llegamos a la cuestión del capítulo que leía el eunuco en Hechos 8. Cuando Felipe se juntó con él y le enseñó el Evangelio, comenzando con el mismo texto de Isaías 53. Antes de la llegada del siervo fiel que iba a morir en la cruz y también resucitar de la muerte. Antes de este drama que termina en capítulo 53, tenemos aquí en capítulo 40 el pregonero. Tenemos la voz que clama en el desierto, versículo 3. Entonces, cuando comenzamos leyendo, el orden de la profecía sigue el orden de cómo sería el cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento con la llegada de Juan el Bautista, el pregonero, la voz que clama en el desierto, y después de él, este descendiente de David, Jesucristo, hijo de David, que iba a ser el siervo fiel. Y aquí vamos a ver la forma de siervo que sería. Sería diferente que el siervo Israel. Ahora, vamos a comenzar leyendo del versículo 1, Isaías capítulo 4, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto habla entonces del cumplimiento de lo que hemos leído en toda la primera parte de Isaías, anticipando este castigo. Pero después, ¿qué pasaría después? Cuando dice su tiempo es ya cumplido, el tiempo de terminar con todos los años del castigo en el cautiverio en Asiria, en Babilonia, y después iban a regresar. Cuando, dice, Dios hubiera dado, dice, doble. Dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El sentido hebreo de doble ve la escala de juicio que tiene
el balance. De un lado tiene los pecados y del otro lado tiene el castigo. El pecado, el castigo. Entonces vemos dos manos, doble. El asunto es doble. Lo que hizo, recibió castigo de igual valor, de igual justicia, el castigo justo. Entonces, todo lo que Israel sufrió fue castigo justo que recibieron ellos de un Dios justo. Y todo el tema del Nuevo Testamento llegando hasta Apocalipsis es igual. Tantas veces en Apocalipsis vemos que la gente no entiende cómo es que Jehová gobierna aquí en los asuntos de los hombres. Parece que hay mucha injusticia. Habacuc, el mensaje comienza capítulo 1. ¿Cómo es posible que un Dios justo pueda soportar tanta injusticia en la tierra? Y Dios le contesta hablando del castigo que iba a ser Babilonia. Y no, dice Habacuc, esto no es justo porque es peor que Israel, etcétera, etcétera. El mensaje de Habacuc, de Apocalipsis y aquí también, es que Dios es justo, es poderoso, es justo, también es misericordioso y perdona los pecados de los hombres. En el mensaje de Isaías habla del regreso después de su castigo y enseguida sigue con el mensaje de la esperanza de la salvación del Mesías. Sabemos, hermanos, que después del regreso de Israel pasaron otros 500 años casi, entre 400 y 500 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Pero con Dios no vale, no importa el tiempo, sea de un día, sea de 1000 años. Un día con Dios no importa. 1000 años con Dios no importa. Su propósito es lo que importa. Entonces, así habla aquí Dios en la profecía de Isaías. Entonces, seguimos leyendo. Después de hablar de su castigo, ya es cumplido, dice versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es la llegada de Jehová, dice. La llegada de Jehová, pero antes habrá voz que clama en el desierto, porque esta voz en el desierto sería la fuerza, el poder de Jehová para preparar el camino. La costumbre antigua era de cuando un rey grande y poderoso, cuando tenía planes de visitar un lugar, otros iban adelante de él para preparar el camino. Tenían que hacer todo llano y cómodo para él. Como decimos nosotros hoy, tenían que poner la carpeta roja, poner la alfombra para que él pise sus pies en tierra preparada. Entonces, el concepto, ¿cómo es que esta voz preparó el camino de Jehová o a Jehová? Fue por la enseñanza de Juan el Bautista. Aprendemos en Marcos 1, en Lucas, Mateo, Marcos y Lucas. Habla de esta misma profecía y aplica la profecía
al trabajo de Juan el Bautista. Entonces, ¿quién pasaba después de él? ¿Quién entraba en ese camino que él preparó? Fue Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Aquí dice, Jesucristo es Jehová, la llegada de Jehová. Y también dice, se manifestará la gloria de Jehová. Jesús descendió del cielo, Juan 1, y el verbo llegó a tener carne. Y entonces vemos que los discípulos dijeron, y vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. Esta gloria de Jehová es lo que Jesús mostró. El mensaje después, llegando hasta las epístolas de los apóstoles, 2 Corintios 3:18, cuando miramos a Cristo, mirándolo como en un espejo, reflejando la gloria de Él, estamos cambiados, transformados conforme a la imagen de Cristo, de gloria en gloria. Vimos la gloria de Él. La gloria de Jehová es su naturaleza, la naturaleza divina, segunda Pedro 1, 3 y 4. Nos enseña a nosotros participar en esta gloria por imitarle a Él. Él es justo, Él es misericordioso, es Dios de amor, es Dios paciente, es Dios que permanece, que guarda su palabra, todopoderoso. Esto es la naturaleza de la gloria de Jehová y nos enseña a nosotros participar en la misma gloria. Ahora, versículo 6 hace un contraste entre el poder de los hombres y el poder de Jehová, como el mensaje antes y también después. Habrá mucho de este mensaje en los siguientes capítulos, porque los hombres tienen esta tentación de confiar en otros hombres, confiar en un rey, en un tirano, un hombre muy poderoso, confiar en la religión de los hombres, confiar en la idolatría, confiar en las invenciones de la imaginación de los hombres, pero es hombre, es de hombres. Humanismo es una religión de hombres, un ser humano, o los élites, el comité de los élites. Tenemos la tentación de seguir a los educados, los eruditos, los élites. Pero hermanos, son seres humanos y tienen pies de barro. Dios no. Dice versículo 6, voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? El mensaje, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Gloria de hombres, de carne, gloria de Jehová. Diferente. La gloria de los hombres es como hierba. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Ya demostró Jehová eso en destruir las naciones de Israel y de Judá. Ahora después en destruir a Asiria y también de hablar del futuro de la destrucción que Dios iba a hacer a todas las naciones en derredor de Israel. Dios sopla y ellos perecen. Ciertamente como hierba es el pueblo. El 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto se cita en Santiago 1:10, 1 de Pedro 1:24 al 25. Vemos
esta declaración, la palabra de Dios, estamos anticipando en la declaración que Dios permanece para siempre. El hombre perece, Dios permanece para siempre. Pero no dice esto. Cambia un poco el tema y dice, lo que permanece es no solamente Dios, pero la palabra de Dios. El gran poder que iba a lograr la salvación de los hombres sería el poder de la palabra de Dios. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo el que cree. Entonces, la declaración de lo que permanece para siempre, como la iglesia, Mateo 16, 18, 19, lo que Dios hace permanece para siempre. La obra que Dios hace en nosotros, cuando escuchamos a Él, obedecemos a Él y andamos con Él, permanece. Cuando seguimos a los hombres, la obra de los hombres siempre falla. La palabra de los hombres falla, pero la palabra de Dios nunca, o hayan pasado los 2000 años después del Nuevo Testamento y todavía permanece el libro de Dios en buena forma, que todo el mundo puede tener acceso a la palabra sagrada. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas. Di a las ciudades de Judá, ver aquí al Dios vuestro. Dios quiere que los hombres tengan esta reverencia, este respeto, esta admiración para ver a Dios en su gloria. Ver aquí al Dios vuestro. Y el versículo 10. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Una vez más, este tema sigue en el Nuevo Testamento. Dios vendrá cuando envió a Jesús, y de Jesús envió al Espíritu Santo, y de Espíritu Santo envió a los apóstoles de Cristo Jesús. Y la palabra salió. Proclamaban ellos: Dios tiene en la mano su recompensa y es Dios poderoso, y nadie le puede negar su poder para recompensar al hombre. Entonces, Apocalipsis capítulo 22, 12, así termina la Biblia. Dios invita a todos los hombres, todas las naciones, de hacer caso de Dios, hacer caso de Jehová, porque Él tiene la recompensa en su mano. Versículo 11, ahora de Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vemos a David en esta forma de pastor, cuidando a sus ovejas, cuando Jehová envió a Samuel para llamarle a él y ungirle a él, para que pudiera él llegar a ser el pastor de Israel. Comenzó como pastor de ovejas, literalmente, protegiéndoles a ellos del oso y del león con su vara. Pero este mismo pastor es el que venció a Goliat, el gigante. Es el mismo que Dios le puso en el trono de Israel y reinó sobre Israel y Judá 40 años. Y le dio a él la promesa de que en su descendencia Dios iba a establecer un rey que sería rey eternamente. Esto es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús
en Juan 10 se presenta a nosotros como el buen pastor. Las ovejas conocen el verdadero pastor y no van a seguir a a- a un pastor que no es el verdadero pastor. Hay muchos pastores, hay muchos hombres que se ponen adelante como pastores, pero Cristo es el único pastor. Y por supuesto, Cristo ha escogido pastores bajo él, bajo su mando en las iglesias, conforme a las enseñanzas de 1 de Timoteo capítulo 3. Pero aquí vemos la imagen preciosa del cuidado del Salvador, del Redentor de nosotros. Él es nuestro pastor que nos cuida, nos lleva como ovejas en sus brazos. Ahora, cambiamos de tema en versículo 12. De alguna manera, el énfasis ahora es de para ayudarnos a comprender el gran poder de Dios para llevar a cabo este plan y el contraste entre él y la religión humana, la idolatría o cualquier otra religión que inventa el hombre. Uh, Comienza el versículo 12, hablando a los rebeldes, hablando a los incrédulos de los judíos o de los israelitas allá. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Otra vez el concepto de la balanza de Jehová, de justicia, pero también hablando, Dios es tan grande, nuestro Creador, tan grande, tan enorme, que podemos juntar todas las aguas de la tierra, todos los océanos, en el hueco de su mano. Imagínense, tan grande es Él. ¿Quién es que puede levantar las montañas y de la tierra? ¿Quién es que puede pesarles, ponerles en la balanza de él mismo? El 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién es que debe de enseñarle a quién? Los hombres de hoy, y siempre han sido así, los hombres se ponen adelante como los élites, los inteligentes, los más inteligentes del mundo, más inteligentes que el Dios de la Biblia. Menosprecian las palabras sagradas de Jehová, pero que ellos se ponen a sí mismos en alto, en su altivez, en su soberbio. Se atreven a negar a su Creador. Pero aquí vemos, dice, pues ¿quién enseñó? ¿Quién es que puede enseñar al Espíritu de Jehová? ¿Quién puede enseñar el Creador de los cielos y de la tierra? ¿Quién puede enseñar al que gobierna en las naciones? ¿Quién puede enseñarle a él que enseña la justicia, los principios, las leyes de justicia? Nadie. Dice el 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nos dicen hoy día, tenemos que seguir la ciencia. Cuando nos enseñan lo absurdo de sus doctrinas acerca del valor del ser humano o de la moralidad, o cuando nos mandan y menosprecian los principios de moralidad de la Biblia. Se llaman ellos los científicos, uno de ellos da un certificado al otro y declara, tú eres doctor,
tú eres profesor de la ciencia, es científico. Y los hombres con ojos cerrados, ciegamente, siguen a ellos. En las universidades nos mandan. Lo mismo en las cuestiones de la medicina. Dicen que los médicos son dioses y a veces obedecemos a ellos como si fueran ellos dioses. Pero no se olvide, hermanos, son seres humanos. Los científicos, los doctores de cualquier disciplina del mundo son seres humanos, no son dioses, y se equivocan. Su ciencia es limitada y muchas veces equivocada. ¿Cómo vamos a confiar en ellos y seguirles a ellos ciegamente negando a nuestro Dios? El 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Aquí vemos la grandeza de nuestro Dios. Versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Líbano fue tierra de bosque, de árboles muy grandes y con la majestad de los cedros de Líbano. Y todo el mundo admiraba los cedros del Líbano. Pero si uno pudiera cortar todos los árboles del bosque del Líbano y hacerle de un incendio con fuego así, dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Hablando de prender la leña del Líbano y quemar todos los animales que hay en el mundo como sacrificio. Nada de eso, dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Cuánto es menos que nada? ¿Cuánto es nada? Nada es nada. Nada es cero. ¿Cuánto es menos que cero? Menos que nada. Así es a comparación con Dios. En comparación. El versículo 18. ¿A qué, pues, haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Cómo vamos a hacer una imagen de una persona tan grande, tan magnífica? No hay manera para imaginar o formar dice, algo semejante a Dios, una imagen. ¿Qué clase de imágenes hicieron ellos? En toda la historia de la idolatría, ¿qué imágenes hicieron? Hicieron imágenes de hombres, de becerros, de águilas, de leones, de bichos, de lagartos, de monos. ¿Cuál es la criatura que no habían adorado como Dios? Todas las obras de Dios adoraron, pero al hacedor de las obras, no. Lo absurdo de la idolatría. Vemos en versículo 19, hablando de lo absurdo de hacer imágenes de Dios. Dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Usando oro y plata porque son elementos tan preciosos en los ojos de los hombres, pero ¿quién hizo el oro y la plata?
y todos los elementos de la creación. Es el creador. Pero para darle valor, entonces, dice, el artífice prepara la imagen, detalla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El 20. El pobre, este es el hombre que está haciendo la imagen, ¿verdad? El pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polilla. Hay que buscar, no cualquier madera, ¿verdad? Porque hay mucha madera que está bien comida. Dice, se busca un maestro sabio. No todo hombre es capaz de hacer una buena imagen. Me acuerdo cuando estábamos pequeños, hicimos de barro juguetes, ¿verdad? De los animales y siempre más fácil era hacer hipopótamo, ¿verdad? Porque podemos hacer la vara así con piernas y terminando y uno que ve el hipopótamo de barro, yo sé lo que es, pero los demás, ¿qué es esto? Pues es hipopótamo, es caballo, es perro, ¿qué es? Depende de la capacidad. Dice él, el maestro sabio, entonces, puede tal vez hacerle parecer como hipopótamo. Dice, que le haga una imagen de talla que no se mueva. Ahora, tiene que hacerlo, pero con las patas todas sólidas en la mesa o en su fundamento, hacerlo bien nivel, porque si no va a mesar, como mesadora, ¿verdad? Va a moverse. No, queremos uno estable para que no se mueva. Ahora, ¿por qué? La imagen no puede hacer nada. No puede moverse. Se mueve cuando los discípulos lo levantan y lo llevan sobre sus hombros y lo llevan de un lugar a otro, porque la imagen es completamente sin poder. Al contrario, Jehová es todopoderoso. Se mueve. Ha creado los cielos y la tierra. Dice el versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Ahora, es pregunta, ¿no sabe de esto de Jehová? ¿Qué grande es? Ahora, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Así es la creación de Dios, la tierra. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo sabía Isaías que la tierra tenía forma de círculo por inspiración de Dios? Quien hizo la tierra redonda, ¿verdad? Pero en los días de Colón, muchos negaban y no creían, pensaban que la tierra era plana, o un cubo tal vez, y al llegar a la orilla, ¿verdad?, del cubo, iban a caerse al otro lado, cayendo a quién sabe a dónde, ¿verdad? En el espacio tal vez. Siempre sabía Dios y el Espíritu Santo que la tierra tiene forma redonda y está sentado Jehová sobre el círculo de la tierra. El 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa
vana. Tenemos estas profecías en la primera parte de Isaías. El fin de cada nación. Dios levantaría una y iba a destruir otra después. Dice, así es Dios. Dice, perdón. Versículo 22, 23. Él convierte nada a los poderosos, versículo 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Así es la situación con los gobernantes de la tierra, los imperios de los hombres, los asirios, los persas, los babilonios. Después, vamos a ver, los persas y los griegos y los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Así son los poderes de las naciones de los hombres, como hojarasca, que el viento los lleva, o el torbellino los lleva como hojarasca. El versículo 25. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Quién habla ahora? Jehová. ¿Quién es Él? El Santo. Es todopoderoso, sí, pero es santo. Es justo y es santo. Separado de la inmundicia, separado de la vanidad de los hombres. Dice el 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 20, no hay excusa para el hombre quien niega al Creador. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para negar, no hay excusa para no creer en el Creador de los cielos y la tierra. Dice entonces el versículo 27 ahora. No, el 20, otra vez. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios llama por nombre toda persona, toda criatura, toda nación. Dios los conoce. No hay nadie, no hay nada que Dios no conoce de cerca, por nombre. He conocido a muchos hermanos en muchos lugares. Pregúntame los nombres de todos ellos. Lamentablemente, muy rápidamente lucho para recordar los nombres de todos. Es el límite de la mente del hombre. Algunos tienen mejor memoria que otros. Y podemos todos, si conocemos mejor el uno, podemos guardar la memoria de sus nombres, al menos. Pero Dios no tiene esa deficiencia.
dice, nunca faltará, tal es la grandeza de su fuerza. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Yo creo que muchos están confiando en eso, de que no es posible que Dios pudiera conocer a todos los hombres por nombre en el día del juicio final. Se va a olvidar de mí. No, hermanos. Aquí los israelitas, algunos están diciendo, mi camino está escondido de Jehová. Dios no sabe lo que estoy haciendo. No puede cambiar el futuro mío. No tiene nada que ver con mi destino aquí en la tierra. El 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creyó los confines de la tierra? Otra vez el concepto de la creación. Dios creó todo. Por supuesto, sabrá todos los detalles de la existencia de cada cosa creada por su mano. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién es tan sabio como Dios? ¿Quién es que entiende como Dios? Nadie, hermanos. No hay élite, no hay hombre educado, no hay universidad, no hay pueblo, no hay raza de hombres que alcanza el entendimiento de Jehová. Pero descuida de conocerle. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los hombres se fatigan, más y más con los años. Parece los jóvenes pueden correr y correr sin terminar y nunca se cansa el joven. Pero no todos son así, pero con más años, con más edad y con la vejez, nos cansan más rápidamente y tenemos que descansar y descansar. Y aunque hay mucho trabajo para hacer, no podemos hacer todo lo que queremos hacer, porque uno se cansa. Pero el ser eterno, nuestro Dios, nunca se cansa, nunca fallece. Él corre y no se fatiga con cansancio. Y dice, tiene tanta energía, tanto poder, que Él puede dar poder. Dice esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El pecado nos cansa, hermanos, y en el Nuevo Testamento también leemos esta forma de lenguaje. Dios da descanso al cansado, cansado por el pecado, cansado por la vanidad de la vida. El hombre está cansado por el peso que lleva, por la culpa de sus pecados. Y Dios nos alivia de esta carga por el perdón y por enseñarnos la nueva vida. Ahora, llegando al versículo 30, los muchachos se fatigan, aún ellos. Parece cuando tienen 2, 3, 4 años que nunca se fatigan y tienen tanta energía que están golpeando las paredes y el cielo y la tierra y siguen así corriendo y gritando, pero llega un momento a las 2 de la tarde se caen y duermen, y tan bonito es ver
el sueño del chiquito, porque se fatigan los muchachos y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién? ¿Cómo? El Señor así nos enseña los que esperan a Jehová. Es el tema que corre en todo el libro y también en el Evangelio. Esperar en Jehová es confiar en Jehová, es de obedecerle a Él y confiando en sus promesas. Dios promete. Cada bienaventuranza de Jesús es una instrucción, es una ley que tiene promesa, que tiene esperanza. Si somos pobres en espíritu, de nosotros será el reino de los cielos. Si somos mansos, vamos a heredar la tierra como heredad. Cada bienaventuranza es así. Si tenemos hambre y sed de justicia, Dios nos va a saciar de justicia. Y entonces, los que esperan a Jehová, los que confían en Él, tendrán nuevas fuerzas. Dios nos pone de pie otra vez. Estamos aplastados por la vida. Dios nos pone de pie otra vez y seguimos adelante. Tratamos de nuevo con fuerzas renovadas. Comenzamos de nuevo. Nos levanta de la muerte y nos da vida, la vida eterna de Dios. Levantarán alas como las águilas. Tanta majestad tiene el águila cuando está sentado en la ramita del árbol, pero en un momento llega y extiende las alas y comienza a moverse y se levanta y vuela lentamente, alcanza más y más altitud. Así es. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bonito es, ¿verdad? Este versículo se pone en placas en la pared en muchos lugares. Es la esperanza que tenemos si confiamos en nuestro Salvador, Jehová, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, hermanos, por su atención y su paciencia. Que Dios los bendiga.